Bueno, ahora vamos a continuar con otro tipo de energía de corriente continua. La anterior era energía de corriente alterna, trifásica. En la energía de corriente continua vamos a utilizar lo que se llama energía solar por paneles fotovoltaicos. Pero primero vamos a hablar del Sol. ¿Qué cosa es el Sol? El Sol es la estrella más cercana a la Tierra. Forma parte de la galaxia Vía Láctea. Se encuentra a una distancia media de 150 millones de kilómetros. El Sol es una esfera de plasma, con un 74% de hidrógeno, 24% de helio y un 2% de oxígeno, fierro y níquel. Otra cosa importante que nos interesa del Sol es que allí se produce la llamada fusión nuclear, en la que se unen dos núcleos ligeros para formar uno más pesado. Se unen dos átomos de hidrógeno y forman helio. El hidrógeno tiene Z1 y el helio tiene Z2. O sea, es un elemento más pesado. Junto con producirse esta fusión, se produce una radiación de energía que recibimos en la Tierra en forma de energía electromagnética. Esta energía electromagnética está compuesta por un campo eléctrico y un campo magnético y viaja a la velocidad de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Si nosotros hacemos el cálculo, ¿cuánto demora después que se produjo la fusión en el Sol en llegar su energía acá? Haciendo el cálculo, determinamos que esa energía fue irradiada hace 8 minutos y 19 segundos. A la radiación que recibimos del Sol le llamaremos irradiancia, que vamos a medirla en unidades de potencia por unidades de superficie. Es decir, la potencia medido en watts y la superficie medido en metros cuadrados. Esta irradiancia la podemos medir con un instrumento llamado solarímetro. Nosotros vamos a ver en las otras diapositivas realmente de qué estamos hablando. Bueno, en el primer gráfico que ustedes pueden ver aquí, en este gráfico se está instalando sobre la techumbre de una casa paneles solares, ¿ya? Pues enseguida vamos a hablar más de los paneles solares, ¿ven? Ese es el montaje arriba de una techumbre, ¿ya? El Sol, por su parte, aquí tenemos el Sol, y lo vamos a ver. En este momento en Chile nosotros tenemos un observatorio que está a 5.000 metros de altura, que se llama ALMA, donde existen una serie de radiotelescopios y dentro de las funciones que realizan los astrónomos se estudia el Sol, ¿ya? Bueno, ahí tenemos otra figurita aquí, que es la órbita que tiene la Tierra en torno al Sol. La órbita es una elipse, ¿ya? Ahí está la Tierra que va viajando, ¿no es cierto?, en torno al Sol, que es la estrella del sistema solar, ¿ya? Vamos a pasar a la próxima transparencia. Estamos en la 24. Vamos a buscar aquí. Aquí estamos. Bueno, vamos a seguir hablando entonces de los paneles solares, ¿ya? Los paneles solares, ¿no es cierto? Nosotros lo podemos simplificar por este circuito que voy a poner aquí y lo voy a explicar inmediatamente, ¿eh? Este circuito representa en forma eléctrica lo que es una celda solar, ¿ya? En esta celda solar se produce una corriente que vamos a llamar short circuit, de cortocircuito, una corriente por un diodo, este es un símbolo de un diodo, una
corriente por una resistencia en paralelo, aquí tenemos una conexión paralelo, y una corriente por una resistencia serie, ¿ya? Bueno, aquí están los dos extremos, donde aparece el U corresponde a voltaje. Al pasar una corriente por una resistencia, eso lo vimos en un laboratorio de mediciones, se produce un voltaje que se denomina aquí U. Y la carga a la cual vamos a colocar nosotros a esta celda solar, le vamos a llamar R, ¿ya? Ese es un circuito equivalente, ¿ya? Y para poder obtener la respuesta que tiene un panel solar, ¿no es cierto? Vamos a utilizar este circuito que está aquí. Aquí lo voy a ampliar. ¿Qué es lo que tiene este circuito? Este circuito tiene dos celdas conectadas en serie. Aquí tenemos el polo positivo, el polo negativo de la que está arriba, el polo positivo de la de abajo y el negativo que se va a conectar al voltmetro. Esto que está acá, que estoy señalizando, se llama potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia variable, ya tiene un cursor en el cual ustedes varían. Vimos en el laboratorio de mediciones que si varía la resistencia multiplicado por la corriente, vamos a producir un voltaje diferente. Corriente por resistencia es igual a voltaje. Entonces, en este circuito que nosotros vamos a armar imaginariamente, vamos a obtener la curva respuesta de corriente voltaje de un panel solar o una fotocelda, ¿ya? Aquí tenemos un gráfico, una foto mejor. Esta es una foto de donde se monta el circuito que vimos recién, ¿ya? Vamos a describirlo. Bueno, aquí tengo 6 celdas o células solares, ¿ya? Con rojo positivo y negro es el color negativo, ¿ya? Rojo positivo, negro negativo. Entonces vamos a conectar dos celdas de estas en serie, y aquí tenemos un reflector, el cual vamos a variar la corriente. Aquí abajo eso blanco es un potenciómetro. Entonces nosotros vamos a variar la intensidad de luz que vamos a aplicar a estas dos celdas conectadas en serie. Y entonces nosotros vamos a leer en ese instrumento que está ahí tanto la corriente como el voltaje. Que yo lo tengo aquí en una tabla. Es una explicación de la experiencia que se hace para poder medir, digamos, la curva de respuesta IV. Esta foto que está acá corresponde a un laboratorio que tenemos nosotros en la facultad. En la facultad hay un laboratorio que lo trajimos con el profesor Luis Concha hace más o menos unos 5 años en la facultad, cuando fuimos a un curso de energía solar por el Ministerio de Energía, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los valores que vamos a generar. Vamos a generar la irradiancia. ¿Qué es lo que es irradiancia? La irradiancia corresponde a la radiación que viene del Sol medido en watt por metro cuadrado. Eso es irradiancia. Si nosotros vemos aquí, tenemos diferentes valores. Ajustamos nosotros con la luz. Y este es el medidor de irradiancia, ¿ya? O solarímetro, ¿lo ven? Ese está graduado en watt por metro cuadrado. Entonces, con ese instrumento colocado aquí, ajustamos a 1300 watts por metro cuadrado y con eso vamos a tener un voltaje CA significa circuito abierto medido en milivolt, milésimas de volt. Y a la vez vamos a tener una corriente, porque en el circuito vimos que hay un amperímetro, ¿ven? Aquí está. Nosotros estamos variando con el potenciómetro y tenemos una corriente y tenemos un voltaje, que los vamos a anotar acá, ¿ven? Esa es la forma de obtener la curva de respuesta. Se van anotando los diferentes valores que lo voy a mostrar a continuación y con ese nosotros graficamos la curva característica ID, ¿ya? Aquí estamos en la 24, vamos a la 25. La 25, ¿dónde está esa? Acá está la 25. Bueno, ya expliqué el procedimiento, ¿ya? Aquí está la curva, ¿ven? Esa curva es la que debemos obtener, donde en este eje está la corriente y en este eje de abajo
está el voltaje, ¿ya? Y aquí tenemos los valores que obtuvimos al variar el potenciómetro. Mire, cuando teníamos 1300 watts por metro cuadrado, teníamos una corriente en miliamperes de 70 y el voltaje de 30 milivolts. Y en la medida que la corriente se va haciendo a cero, corriente en cortocircuito, el voltaje se llega al máximo. Aquí está, ¿ven? La corriente en este punto es cero, pero el voltaje es el máximo. Corriente cero, voltaje 1004 volt o 1004 milivolt, ¿ya? Ese punto vamos a llamar voltaje de circuito abierto, ese que está allá, corriente continua, y va a aparecer este punto que le vamos a llamar de potencia máxima. En este punto es donde se obtiene la potencia máxima del panel solar. Vamos a entender por potencia la multiplicación de la corriente por el voltaje. Si ustedes multiplican la corriente por voltaje, obtienen potencia, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y aquí tenemos entonces ese punto de potencia máxima, tenemos un voltaje PMP, significa voltaje de potencia máxima, y tenemos una corriente PMP, que es la corriente máxima, ¿ya? Este es el punto de trabajo del panel solar. Ahora, estos puntos, vamos enseguida a ver, están relacionados con la irradiancia, ¿ya? Aquí la irradiancia es la radiación procedente del Sol medida en watts por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un panel de 50 watts. Enseguida voy a mostrarles las características que vienen impresas en la parte posterior del panel, ¿ya? Bueno, aquí están las definiciones que habíamos denotado. Vamos a las 26. La 26 me parece que estaba arriba, ¿eh? Aquí está la número 26. Bueno, ahora nosotros vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Aquí tenemos las características del panel de 50 watts, ¿ya? Aquí está el modelo ET-M53650, la potencia PIC 50 watts, ¿no es cierto? Que se obtiene multiplicando, aquí está la potencia máxima, voltaje de potencia máxima y corriente de potencia máxima. Se da en watts, ¿ya? Están las dimensiones del panel, ¿no es cierto? Aquí están en milímetros, aquí están en pulgadas. Lo otro que nos interesa saber es el peso. Cada panel pesa 6 kilos, ¿ya? Aquí están los BMP, IMP, voltaje circuito abierto y corriente circuito abierto, ¿ya? Bueno, el ejercicio que vamos a hacer se encuentra aquí. Tenemos una casa en la cordillera. En la cordillera nos llegan generalmente los tendidos eléctricos, los de alambre. Por lo tanto, en este caso sería muy bienvenida una planta solar. La potencia que nosotros necesitamos es de 1550 watts, ¿ya? Vamos a usar paneles solares del tipo ET-M53650, el que está acá, ¿ya? Entonces, las preguntas que nosotros vamos a realizar, que vamos a ejecutar mediante cálculo, es qué superficie se necesitará, ¿no es cierto? ¿Qué superficie? ¿Cuántos paneles debo adquirir? Un panel, este es un valor real, ¿eh? Un panel tiene un valor de 43.000 pesos, ¿ya? ¿Cuántos paneles debo de comprar? La potencia es 1550 watts. ¿Y cuánto es el valor de los paneles? O sea, primero tengo que determinar cuántos paneles necesito para 1550 watts y después, conociendo el número de paneles, tengo que multiplicarlo por este valor para saber el costo. ¿Cuánto me cuesta en paneles? ¿No? ¿Cuánto es su valor? Y lo otro que me interesa saber cuánto pesa toda esa estructura, porque son muchos paneles. Porque eso yo tengo que construir una estructura, generalmente son de dura aluminio o podría ser de fierro pintado, ¿ya? Y sobre esa estructura debe soportar el peso que me va a dar en este cálculo, ¿ya? Vamos a esperar un rato para que ustedes lo resuelvan.
y enseguida vamos a hablar de otro asunto, ¿eh? Bien, estoy dando tiempo para que ustedes tomen nota de los datos del problema, y voy a aumentar los datos característicos del panel. Aquí está, ¿eh? Tomen nota de esas características. Bien, ahora vamos a hablar de otra cosa, que es lo que se denomina explorador solar. Esto lo vamos a ver acá. Aquí está el explorador solar. El explorador solar lo pueden ubicar con esa URL. Ahí está la URL. Entonces, mediante este software se dispone, digamos, por un punto geográfico con latitud y longitud. Yo puse aquí como ejemplo Curicó, está a la longitud de -71, estamos, digamos, en el hemisferio sur, ¿ya? Y la latitud, ¿no es cierto?, son 90 paralelos hacia arriba, hemisferio norte, y 90 paralelos negativos se designan en la latitud bajo el ecuador. Ya la latitud donde estamos en Curicó es -34,96, y la longitud son, digamos, 360 meridianos hacia la derecha, hacia el este, y 180 hacia el oeste, ¿ya? Bueno, ustedes pueden entrar entonces colocando, aquí por ejemplo está en este gráfico lo que aparece, ¿ven? Y aquí, una vez que ustedes agrandan este mapa y ubican el punto donde quieren saber cómo se ha comportado el Sol históricamente, ¿ya? Desde enero hasta diciembre. Entonces van a darse cuenta que en los meses de invierno la energía solar es más pobre, ¿ya? Pero fíjense ustedes que nosotros ya tenemos nuestro proyecto, tenemos, digamos, los paneles, pero resulta que los paneles entregan corriente continua. Y nosotros, todos nuestros equipos están en corriente alterna, de 220 volts RMS, ¿ya? Este panel, por ejemplo, entrega 18 volts, 18,22 volts, pero corriente continua, ¿ya? No es senoidal, y 18 volts. Por lo tanto, yo no podía conectar ahí ampolletas de estas de 220 volts. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que colocar otros componentes. Aquí les voy a detallar los otros componentes. Algunos les puse precio. Por ejemplo, aquí tenemos batería solar. La voy a aumentar para que la vean ustedes, ¿ven? Esta batería se llama batería solar de ciclo profundo, ¿ya? Ahí está, ¿ven? Es de 12 volts, ahí lo puedo leer, y 200 amperes hora. Normalmente, para que ustedes tengan una idea, la batería de un auto generalmente son 32, 36 volts y 50, 50 amperes hora, ¿ya? Esa es la carga. Puede soportar durante una hora 50 amperes, ¿ya? Entonces, esta batería tiene un costo de 295.000 pesos. Pero además de eso, de la batería va a trabajar en la noche, es decir, cuando no esté el sol, la planta comienza a trabajar con la batería hasta que digamos, se extingue su carga. Ahora, si le requieren tener por más tiempo en la noche las baterías, se colocan 2 o 3 baterías, ¿ya? Después de eso, nosotros necesitamos un regulador de carga. El regulador de carga, hacia un lado se conectan los paneles
y hacia abajo tiene dos cables, estos van al panel, los dos agujeros que hay aquí, ahí van los cables de los paneles. Los dos cables que vienen a continuación es para conectar la batería. Por lo tanto, durante el día, cuando hay sol o cuando hay luz, porque nublado también trabaja, este regulador se encarga de cargar la batería. Y una vez que está cargada, lo que hace es desconectarla, ¿ya? Y los dos orificios posteriores para colocar dos alambres que van a ir directamente al inversor. Aquí hay un inversor. El inversor de corriente, vamos a aumentarlo ahí. Este es un inversor, ¿ven? El inversor recibe, digamos, el voltaje continuo y a la salida yo obtengo el voltaje alterno de 220 volts, 50 Hz. ¿Ya? El inversor me permite entonces poder generar corriente alterna. ¿Ya? Tendríamos batería, el regulador de carga de batería, el inversor, pero además de eso nosotros tenemos que proteger nuestra instalación ante un cortocircuito. Por lo tanto, también vamos a colocar un tablero eléctrico, el que está aquí, ¿ven? Un tablero eléctrico donde van todos los interruptores fusibles, que estos que están acá, ¿ven? Aquí hay un diferencial, ¿ya? Y aquí está la cablería. Entonces, nuestra instalación, que es eléctrica, queda protegida ante un cortocircuito, ¿ya? Pero además de eso, a mí me interesa medir la energía, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo un medidor de energía eléctrica que se mide en kilowatt hora, ¿ya? Aquí hay un medidor de energía eléctrica en kilowatt hora, ¿ya? Este también le tengo un valor. El medidor de energía, precio actual, 14.419, ¿ya? No tengo el costo del inversor, pero un inversor debe estar por los 300.000 pesos, un regulador de carga debe estar unos 50.000 pesos, para que ustedes tengan idea más o menos de un costo. Y con estos componentes que nosotros hemos agregado a nuestros paneles solares, ¿no es cierto? Nosotros ya tenemos una estación solar generando corriente alterna de 50 Hz, ¿ya? Y las baterías son para trabajo en la noche. Eso sería todo. Gracias por su atención.